Queridos coterráneos, bueno, bienvenidos al podcast de la Venezuela que nos merecemos, donde nos vamos a permitir identificar aspectos de nuestra realidad cívica, pero siempre con la intención de proponer ideas y algunos lineamientos para el país que todos deseamos. Los invito a soñar en la Venezuela que nos merecemos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nuevamente otro episodio de la Venezuela que nos merecemos. Hoy con otro interesante programa donde vamos a hablar de uno de los temas que afecta a muchos venezolanos relacionado con las relaciones arrendaticias y los problemas de las regulaciones de los alquileres y los distintos inconvenientes que han surgido con eso. Y sobre todo, bueno, las políticas públicas que pudiéramos considerar que requiere nuestro ordenamiento jurídico para mejorar este tema. Y bueno, me acompaña, creo que la persona más indicada para hablar de este tema, un excelente abogado inmobiliario, quien fue presidente de la Cámara Inmobiliaria, Roberto Horta Martínez. Gracias, Roberto, por estar aquí. Gracias, Rafael, por la invitación. Un verdadero placer acompañarte hoy aquí. Chévere. Bueno, yo comenzaría aclarando que, bueno, todos los ordenamientos jurídicos regulan pues los distintos contratos y en muchos lados pasa que el contrato de arrendamiento, que es ese a través del cual se le otorga por lo general un inmueble a una persona por un tiempo determinado a cambio de un precio, de un canon de arrendamiento, por lo general se ha venido separando la regulación general para una regulación especial en materia inquilinaria, para darle cierta protección a lo que se considera el débil jurídico en esa relación. Y bueno, por eso en Venezuela, además de las regulaciones generales del Código Civil, hemos tenido una regulación, una legislación aparte en materia inquilinaria, que seguramente tú nos podrás resumir cómo ha evolucionado eso en el tiempo e incluso cómo se ha degenerado esa protección relativa al inquilino a una protección absoluta, donde prácticamente se desequilibró la balanza. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución, Roberto, de nuestra legislación especial en este tema? Bueno, en los años 50 empiezan las regulaciones con el tema de arrendamientos. Recordemos que en Caracas, sobre todo, y en las principales ciudades del país, se empezó en los años 60, 50 y 60, una gran cantidad de proyectos inmobiliarios, de edificios de vivienda destinados al arrendamiento, en urbanizaciones como Chacao, Los Chaguaramos, San Bernardino. Y eso le dio principalmente cobijo y vivienda a muchos inmigrantes que llegaron en esos años a Venezuela. Y empezaron en ese momento con la ley de abastecimiento, las primeras regulaciones, se crea la dirección de inquilinato, es decir, en Venezuela, en cierto modo, de los años 50 y 60 hasta la fecha ha habido una cantidad de leyes y regulaciones proteccionistas hacia el tema del arrendamiento de vivienda. Esto ya hacia los años 80, 90, empezaron a salir decretos, etcétera, y en el año 2000 se promulga la ley, a través del habilitante, se decreta la ley de arrendamientos inmobiliarios, que vino a organizar en un solo instrumento todo el tema inquilinario de vivienda, la parte comercial, oficinas, prácticamente todo el ámbito inquilinario quedó establecido por esa ley. ¿Qué pasa? Eso trajo como consecuencia, esa ley del año 2000, una salida al mercado de miles de viviendas que estaban en ese momento desocupadas, y benefició de manera importante al país porque, bueno, la gente sintió confianza, los propietarios de inmuebles, eso benefició también, por supuesto, a las familias que buscaban vivienda en ese momento. Y bueno, solo 3 años después se empieza a distorsionar lo que se había logrado con esa ley.
se establece la primera congelación general de alquileres en el año 2003 y se mantuvo prácticamente por 7, 8 años. Imagínate, Rafael, en un país que para esos momentos mantenía una inflación promedio del 30%, que a un propietario lo mantuvieran o lo obligaran durante 7 años a mantener el mismo canon de arrendamiento en bolívares. Le confiscaste el lucro que podía obtener de su propiedad. Afectó de manera importante, sobre todo en los edificios de vieja data, esos mismos edificios de los años 50 y 60, donde, bueno, que para que tengas una idea, hay 5.000 edificios solo en el área metropolitana con esas características, pues construidos y destinados completamente al arrendamiento. Después, en el año 2006, bajo la gestión del exalcalde metropolitano Barreto, se empiezan a expropiar o anunciar expropiaciones de edificios en arrendamiento. Se crea una expectativa en los inquilinos de que el Estado les iba a dar esa propiedad, cosa que al final no se materializó por 2 razones muy sencillas. En primer lugar, la alcaldía metropolitana en ese momento no tenía presupuesto para indemnizar. En segundo lugar, esos edificios no tenían, y no siguen teniendo propiedad horizontal, y es una propiedad en bloque. Al no tener documento de condominio, no puedes adjudicar individualmente esas viviendas. Y bueno, y en tercer lugar, porque los propietarios se oponían, pues, o sea, no estaban dispuestos a ceder su patrimonio con un proceso que no cumplía a todas luces lo establecido en la Constitución, que era el procedimiento de expropiación, con una justa indemnización, con un juicio, con una sentencia definitivamente firme. Y al final eso se quedó allí, pero causó mucho daño en la confianza de los propietarios a arrendamiento, que todavía esa estela queda allí, ese mal sabor queda allí. Esa idea de regalar lo ajeno, ¿no? El gobierno dijo, bueno, hay un déficit de vivienda, hay un problema con los inquilinos, dice, bueno, vamos a regalárselas o vamos a congelarle los precios, pero no con recursos del gobierno, sino sacrificando a los propios particulares. Es decir, los dueños de los inmuebles, que sean, esas familias no importan, esas familias que si viven de un lucro o que si necesitan ese canon para vivir, esas familias no nos importa solo la familia de los inquilinos, y entonces, bueno, es regalar lo ajeno, esa política que muchas veces hemos tenido. Al final, la idea y lo que nosotros promovíamos desde ese momento, desde una ONG que dirigía personalmente como presidente, era la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, que fue una ONG que funcionó desde el 2003 al 2013, donde nos oponíamos, por supuesto, a estas expropiaciones, expoliaciones, estos procedimientos sin indemnización. Nos oponíamos a las invasiones, que hubo también una cantidad importante de invasiones de edificios en Caracas. Alentadas, muchas veces, o fomentadas por personas. Eran grupos organizados que bueno, actuaban impunemente. Afortunadamente, esa misma ONG introdujo la propuesta de reforma del Código Penal en cuanto al delito de invasión, que no estaba estipulado. O sea, en el año 2003 a ti te invadían una propiedad, tú no podías denunciar, el delito no estaba tipificado. A partir del 2006 empieza a estar tipificado el delito de invasión, y eso frenó de manera importante las invasiones inmuebles, que en la actualidad, hay que decirlo, no hay invasiones masivas como lo hubo en 2003, 2004, 2005, pero tampoco se ha restituido lo invadido, que también es un tema que en algún momento tiene que restituírselo a esas propiedades a los legítimos propietarios. Estamos hablando de terrenos, casas, edificios y por supuesto toda la parte agraria, que bueno, ya es un tema diferente. Entonces, llegamos al año 2011, donde se decreta la ley contra desalojos arbitrarios, una ley que estableció un requisito que prácticamente nunca se cumplió, que es que para ejecutar una medida de desalojo de una vivienda había que proveerle un refugio temporal al inquilino desalojado. Sí, lo resumo muy brevemente. Si tú tenías un inquilino que no te pagaba o que en definitiva necesitabas desalojar por X razón, tu hijo necesitaba el inmueble, lo que sea, tú tenías que, antes de iniciar el juicio, ir a la superintendencia que te autorizaran a un procedimiento. Luego, tramitar el juicio civil, que te podía durar no sé cuántos años. Y después, con la sentencia en la mano, no la podías ejecutar
soportar si no le garantizabas al inquilino un refugio o otra vivienda. No, pero es decir, es prácticamente como decir, mire, no pierda el tiempo demandando, como en efecto pasó. Sí, no, el tema es que inclusive quien debía proveer el refugio era el Ministerio de Vivienda, ni siquiera, porque tú podías decir como propietario, mira, yo tengo una vivienda aquí, entrégame esta y por lo menos temporalmente está en esto, eso no estaba permitido. Claro. Entonces, ¿qué trajo eso como consecuencia? Bueno, en 2011 también, ese mismo año, se promulga la Ley de Arrendamientos de Vivienda, Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Nosotros, desde la misma PIUR, desde la Asociación de Propietarios, la Cámara Inmobiliaria, también estuvo muy activa en esa discusión, en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Administración y Servicios. Estuvimos prácticamente 8 meses yendo a las sesiones de discusión, pero lamentablemente muy pocas de las propuestas fueron escuchadas, y al final nosotros advertíamos lo que iba a pasar, que era que iba a ser una restricción. La gente no iba a confiar en lo establecido en esa ley, primero porque es una ley inoperante en cuanto al procedimiento cuando exista un conflicto inquilinario, y por otra parte por el método de fijación del canon de arrendamiento, que al final, llevaba desde un principio a un alquiler irrisorio que ni siquiera le daba para pagar el condominio al propietario ni el derecho de frente. Es decir, se hizo una ley totalmente parcializada, se politizó el tema, un tema que no es político, porque la relación inquilinaria es una relación civil de un civil con otro civil. No, de por sí está regida por el Código Civil. No es un acto de comercio. Entonces, se sale esta ley el día que se promulga con un acto político, o sea, como inclusive los preceptos con que inicia la ley son preceptos, claramente preceptos que hablan de temas políticos, o sea, una cuestión que no se debió politizar. Una ideología particular. Una ideología que al final, ya han pasado 14 años y el balance es totalmente negativo. Es una ley en la cual nosotros vamos a seguir insistiendo en que se reforme. De por sí la Cámara Inmobiliaria presentó el año pasado al Ministerio de Vivienda una propuesta de reforma. Ya la reforma está allí, pero lamentablemente no ha habido interés ni del Ejecutivo ni de la Asamblea Nacional en reformar este punto. Y es un punto clave, Rafael, porque en la Venezuela que nos merecemos, nuestros hijos se merecen tener diversas opciones habitacionales, más las generaciones de ahorita, los millennials, las generaciones más jóvenes son menos proclives a la compra. Ellos les gusta arrendar, vivir en una ciudad, cambiar de país, son diferentes quizás a la pero en Venezuela el arrendamiento sigue siendo un tema tabú, pues. O sea, tú entras a un portal inmobiliario como en Mercado Libre o como cualquiera de estos portales y solo el 10% de la oferta pública es arrendamiento. Claro. Al final termina siendo mucho más el porcentaje de arrendamiento, pero ¿qué te dice eso? Que la persona no tiene la confianza de hacer la oferta pública, sino que el arrendamiento en la actualidad es un acto de confianza de una persona, de un propietario que confía en un inquilino, porque la ley ni el Estado le garantiza al final la recuperación, sino tiene que confiar en que esa persona le va a pagar algo justo y le va a devolver la propiedad. Ahora, para cerrar el tema de lo que tenemos, aparte de esa legislación, hubo después una sentencia, ¿no? Sí. Roberto, que prácticamente impidió las acciones de desalojo o prohibió las acciones de desalojo a nivel nacional. Esa sentencia es de 2015. La sentencia 1171, una sentencia que finalmente suspendió. O sea, si usted lograba como propietario pasar por el procedimiento previo a la demanda, pasar por un largo juicio, que el Ministerio de Vivienda haya prohibido el refugio, usted de igual manera pues no podía ejecutarlo, porque esta sentencia suspendió, ya hace 10 años de esto, suspendió todo tipo de desocupación y desalojo. Entonces imagínate, hay cerca de 2.500 sentencias que ya definitivamente firme que no pudieron ser ejecutadas, pero más es el daño
colateral que eso genera, que es desconfianza en los propietarios. Desinhibir a la gente, a los propietarios de alquilar, y por eso tenemos tantas viviendas vacías. Bueno, recapitulando entonces, bueno, tenemos una legislación arcaica, sobreprotectora, completamente digamos desbalanceada. Tenemos un órgano administrativo que aplica unas fórmulas para establecer los cánones completamente alejados, fuera del mercado. En fin, tenemos una situación sumamente grave porque primero, no hay manera de fijar un canon justo. Segundo, no hay manera de que tú puedas recuperar tu vivienda así hayan los más claros incumplimientos por parte del inquilino, y así necesites la vivienda con urgencia para cualquier tema familiar o lo que sea. En fin, para el propietario de vivienda o el que tiene una vivienda que quiere alquilar, no hay negocio, no hay posibilidad de subsistir. Ese pareciera que no es un ciudadano. Ciudadano es el inquilino, pero el arrendador no. Ese tiene que morir con un precio irrisorio, con un alquiler de 150 bolívares. No estoy exagerando, Roberto. Hay cánones de 100 bolívares que da hasta vergüenza cobrarlo, y el propietario pasando trabajo, su hijo probablemente buscando vivienda por todos lados, y sencillamente te doy el caso. Bueno, el tema del canon, esta ley de arrendamientos de vivienda estableció una ecuación. Correcto. Cuyo elemento inicial es un valor por metro cuadrado que iba a fijar el Ministerio de Vivienda. Eso lo fijó una sola vez en el 2012. Es decir, que si SUNAVI, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, hiciera un avalúo hoy o regular un alquiler, sería con el valor por metro cuadrado del año 2012. En bolívares. Sí, no puede hacerlo. Entonces, ¿y qué sucede además de eso? No toma en cuenta la ubicación. Una cosa absurda. Correcto. Porque no es lo mismo un inmueble que quede en Caracas que uno que quede en Maracay, o que quede en un sector popular o un sector de clase media. O sea, no se tomó en cuenta la ubicación, lo cual es absurdo también, porque los derechos de frente varían, que es el Estado con sus tributos municipales, varía según el valor y según la ubicación. Y termina generando una distorsión donde está subsidiando a los ricos. Es decir, una persona que decide alquilar un apartamento en la zona más exclusiva de Caracas, puede perfectamente acogerse a esta legislación, dejar de pagarte, o pedir una regulación del canon a precios irrisorios y burlarse de la palabra que empeñó, y sujetarse a esta legislación donde prácticamente se queda con el inmueble gratis, ¿no? Entonces está subsidiando a ricos, pues en definitiva, lo que no tiene ningún sentido. Bueno, tú vas a estos edificios de vieja data, muy deteriorados, y a veces ves carros de lujo estacionados allí, pagando quizás el inquilino el equivalente a $1, pues. Correcto. Cosas. ¿Qué ha pasado allí? Eso es una de las cosas, el tema del canon, pero la realidad, Rafael, arropó estas leyes. La realidad es que se dolarizó la economía ya hace más de 5 años. Todo se fija en moneda extranjera. Claro, pero tienes razón, Roberto. Ajá. Pero pasas una situación donde ya sales del mundo del derecho, y pasas un tema de palabra. Claro. Ahora los contratos de arrendamiento es un tema de palabra. Tienes que tener suerte. ¿Cuál es la realidad actual? La realidad, porque evidentemente esta ley establece en primer lugar que tú tenías que ir al SUNAVI a registrarte. Correcto. Después a que el SUNAVI te regulara el canon de arrendamiento. En tercer lugar, a que te sellaran y aprobaran el contrato de arrendamiento. Es decir, un proceso bastante burocrático para después salir a ofrecer la vivienda, que por supuesto también eliminaron el depósito en garantía, una cosa absurda, pero el depósito en garantía es una cantidad donde, el propietario va a tener un monto mientras se ejecuta el contrato, y le puede garantizar que si te dejaron una deuda de teléfono, una deuda de lujo, te destrozaron el inmueble, a veces se va el inquilino y se llevan hasta las puertas. Eso se eliminó en esa ley, no hay depósito en garantía. Tampoco la inmobiliaria podía cobrar según esa ley, así haga la intermediación, unos honorarios al inquilino. Es una ley que se hizo con mucho desconocimiento de la realidad, y como te decía, la economía arropó este tipo de leyes porque los condominios están dolarizados,
¿Okay? Porque no hay forma, bueno, y más ahora que hay un diferencial entre el bolívar paralelo y el oficial. O sea, los gastos en general inmobiliarios están dolarizados y esa es la realidad. Entonces, ¿cómo se pretende que alguien alquile en bolívares dejando indefinidamente un canon de arrendamiento? Entonces, las personas que actualmente se atreven a arrendar un inmueble, porque también esa es la otra realidad, Rafael. Miles de apartamentos desocupados de gente que vive fuera del país, está pagando condominios dolarizados, que son montos, oye, pues, mínimo un condominio de un apartamento de clase media son $40, $50 mensuales. Correcto. Entonces, oye, alguien que está fuera del país, ¿qué es lo más apropiado para él? Arrendar, si no la quiere vender, arrendar esa propiedad, tener un ingreso muy legítimo, porque a nadie le regalaron esos apartamentos. Mira, que hay apartamentos fueron pagados durante 30 años con créditos bancarios. Gente que compró con caja de ahorro, gente que compró con sus propios ahorros. Su esfuerzo de trabajo. Esfuerzo de trabajo. Entonces, al final, oye, siguen teniendo temor al arrendamiento. Inclusive, se hizo una estimación que haciendo una reforma puntual de la ley de arrendamiento de vivienda podían salir en oferta 50,000 viviendas al año. Entonces, en arrendamiento, porque esa es otra realidad que tenemos, no hay crédito bancario. Nuestros jóvenes, nuestros muchachos que recién graduados, parejas recién casadas no tienen acceso a crédito bancario. El país tiene prácticamente desde el año 2017 sin crédito bancario. Estamos hablando ya de 8 años. La adquisición de vivienda de una pareja joven es prácticamente... Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la oportunidad que tiene una pareja joven? El arrendamiento. Porque hay miles de apartamentos desocupados y eso es útil a la Venezuela que queremos por varias vías. En primer lugar, si se arrienda el inmueble, ese propietario tiene un ingreso legítimo. Si se arrienda el inmueble, ese propietario no se atrasa en las cuotas de condominio. Si se arrienda el inmueble, ese propietario paga puntualmente su derecho de frente. Si se arrienda el inmueble, esa familia joven tiene una oportunidad de vivienda. O sea, gana todo el mundo. Gana y gana el Estado también, porque los inmuebles se embellecen, el Estado tiene tributos, o sea, la economía se reactiva por ahí. Entonces, es un tema que los particulares pueden coadyuvar con el Estado en sus políticas de vivienda. Que, bueno, hay que reconocer que en los últimos años el Estado se ha dedicado a construir viviendas. Da unas cifras a veces que nadie las cree, pero evidentemente no se puede desconocer que aquí ha habido una política de construcción pública de construcción de vivienda gigantesca y eso hay que agradecerlo. Es una lástima que al lado de esa política pública de construcción de vivienda no se permita, digamos, o no se actualice la legislación arrendataria para incentivar y dar seguridad en eso. Porque tú tocas ese tema muy que me parece fundamental, Roberto, que es la realidad de los jóvenes. Hoy en día hacen trabajos a distancia, muchas veces hacen hasta home office. Entonces, a veces les provoca trabajar 3 meses en una finca en Trujillo y después, entonces quieren tener esa libertad porque el tipo de trabajo se lo permite, pero nuestra legislación está, bueno, arcaica, distanciada de la realidad. Entonces, al final, y con esto ya yo voy a pasar a lo que debemos hacer, bueno, tenemos una situación, una legislación completamente inservible, completamente sobreprotectora y claramente injusta, que genera una distorsión gigantesca. Y estas políticas hay que revisarlas, porque si tú me dices que la política funciona, bueno, está bien, pero las políticas públicas tienen que estar todo el tiempo repensándose y revisándose. Si no funcionó porque tiene muchas viviendas ociosas o porque tiene, digamos, un mercado por explotar, entonces tienes que cambiarlas. Entonces, bueno, a eso es lo que quiero que entremos ahora a qué debemos modificar, porque hay algo que sí yo tengo claro, y es que no solamente en países como el nuestro, con ideologías particulares, y no quiero entrar en esos temas, pero en muchos países con políticas distintas, neoliberales o de izquierda, existe regulación a los temas de arrendamiento. Entonces, hay una realidad de que es normal que exista una legislación protectora del deber jurídico. Ahora, mi pregunta ¿es posible proteger al inquilino pero sin distorsionar,
digamos, el equilibrio lógico del contrato. ¿Es posible ese? Por lo menos revisando la ley del 2000 de arrendamientos inmobiliarios, que por cierto quedó vigente para oficinas, galpones y depósitos, porque ahora tenemos 3 leyes en paralelo en materia inquilinaria, una para vivienda, otra para locales comerciales y la del año 2000, que para mí ha sido la mejor de las leyes que hemos tenido en el país, quedó vigente para lo que te comenté. ¿Cómo se protegía al inquilino? En primer lugar, se estableció una prórroga legal. Correcto. Prórroga legal era tiempo de gracia, que todavía existe en locales y en todo lo que no sea vivienda existe esa figura donde una vez que se le notificaba al inquilino de la no renovación, se le daba entre 6 meses y 3 años para entregar según la antigüedad. Es decir, usted tenía el tiempo para buscar otra vivienda, pero también el propietario tenía una fecha cierta de entrega del inmueble, porque lo que tú dices es muy cierto. Mira, hace una semana, una señora de la tercera edad tuvo que acudir, que eso es otro tema que podemos también conversar, a la fiscalía, porque está en una situación de indefensión. La inquilina, por supuesto, esta señora tiene 80 y pico de años. Es un apartamento. La propietaria, sí. La inquilina con mucha necesidad, seguramente. No, bueno, una señora, unas condiciones muy precarias, que lo único que tenía era ese apartamento y la inquilina tenía 1 año sin pagarle. Claro. Entonces la señora desesperada fue la fiscalía. En ese caso, bueno, la fiscalía tenía unos criterios donde muchas veces considera que el inquilino que no paga debe denunciar allá. Eso no está muy claro, aunque hay una sentencia del TCJ que habla de que ese procedimiento en la fiscalía es solo para el tema de invasiones, no el arrendamiento. Pero esta señora desesperada fue para allá. Al final, la fiscalía le recibió la denuncia, visto que había unas condiciones muy adversas. Inmediatamente la inquilina acordó irse. Tenía un apartamento en otra parte de Caracas, pero se estaba aprovechando. Claro, es que la viveza criolla, Roberto, al final, estas legislaciones, el débil jurídico es el que menos se protege. Terminan de aprovechándose los vivarachos, tú sabes, los ricos a quienes no hay que proteger. ¿Qué es lo que se necesita? Un procedimiento justo. De por sí la ley. Pero para terminar esa idea, porque empezaste muy claro, o sea, ya la ley te establece la prórroga legal. Es decir, mira, no es que usted lo voy a poner en la... lo eliminaron, en vivienda se eliminó. Claro, pero estamos hablando de lo que esa pudiéramos es una figura hacer. que funciona, es una figura que funciona porque no es de un día para otro. Correcto. Que el inquilino tiene que entregar. De igual manera, el inquilino tiene su derecho a la defensa. De por sí, esta ley del año 2011, el juicio oral que se estableció allí, que sí fue redactado por una cantidad de abogados inquilinarios que en principio trabajaron en esa comisión de administración y servicios. Es un juicio oral donde el juez escucha a las partes y ese juicio está bien estructurado. Lo malo fue que establecieron un procedimiento administrativo previo y uno posterior. Exacto, para el refugio. Correcto. Pero ese juicio perfectamente establece el derecho a la defensa. Una figura como la prórroga legal también funciona porque funciona actualmente en materia no residencial. Claro. O tú pides una oficina y se le toma en cuenta la antigüedad, el señor que tiene la oficina alquilada tiene un plazo para buscar. Claro. Ese tipo de figura funciona y podría perfectamente restituirse. En cuanto al tema de la regulación del canon de arrendamiento, yo particularmente pienso que las regulaciones de precios y de cánones no funcionan en ningún lado. No funcionaron en Venezuela porque estos edificios de vieja data, que todo lo que estaba construido antes del año 87 estaba regulado. Esos edificios fueron en franco deterioro. O sea, tú vas a Chacao, vas a San Bernardino, vas a Los Chaguaramos y ves esos edificios deteriorados. Claro, pero ¿cómo le vas a pedir al propietario que pague el condominio si recibe 100 bolívares de alquiler? Entonces va a tener que pagar $50 para mantener un ascensor donde no vive él, sino vive el vivaracho que ni siquiera le quiere pagar los 100 bolívares. Bueno, el tema es que esos edificios desde hace muchos años, décadas, por estas regulaciones han venido en franco deterioro. La ciudad también ve esas fachadas súper deterioradas. Yo en lo particular no creo en la regulación en el área inmobiliaria por una razón muy sencilla. Por ejemplo, la SUNDE o una oficina de protección al consumidor en algún momento determinado puede regular el kilo de harina pan o el kilo de arroz.
porque digamos socialmente eso iba a tener un impacto. Pero en materia inmobiliaria es muy complicada la regulación porque cada inmueble es distinto, cada zona es distinta, no hay forma de que tú regules el metro cuadrado por ubicación o por tipo. Cada inmueble es decir, en un mismo edificio Claro, pues hay diferentes valores. Un apartamento que tiene la cocina remodelada vale más que uno que no la tiene. O sea, es muy difícil regular el mercado inmobiliario y el Estado nunca ha tenido la capacidad de tener suficientes fiscales para regular todo un mercado tan amplio. ¿Qué es lo que podría funcionar? ¿Qué es lo que, por ejemplo, en la parte comercial sucede y la ley de arrendamiento de locales comerciales, que cuando las partes tienen un conflicto sobre el canon de arrendamiento, la SUNDE establece un canon. O sea, pero no es un requisito previo, sino cuando hay un conflicto, ahí es donde puede intervenir el Estado a conciliar o a fijar un canon de arrendamiento cuando las partes lo requieran, pero no tratar de regular previamente un mercado tan amplio, porque al final termina pasando lo que pasa ahorita, que nadie la está cumpliendo la ley, pues una ley inoperante, la Tsunavi, que fue otro perjuicio que causó esta ley, que habían 335 oficinas municipales de inquilinato. Esta ley las elimina y crea un solo ente nacional, que es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, que tiene apenas una oficina por estado. Entonces te doy un ejemplo. Si tú quieres pedir una regulación o iniciar un procedimiento en un apartamento de Tucaca, tienes que viajar 4 horas a Coro o 3 horas y media a Coro, porque la oficina está en la capital del estado. Es decir, una de las propuestas es descentralizar, darle otra vez esa competencia administrativa para conciliar, para fijar algún canon de arrendamiento cuando no hay acuerdo a las alcaldías. Esto existía hasta el año 2011. Las alcaldías tenían una oficina de inquilinato. La alcaldía sí tiene la data catastral, tiene contacto con los vecinos, pero imagínate, una oficina por estado no tiene ni la capacidad y quizás no tiene los recursos para atender todos los municipios que pueden haber en una determinada región. Claro, entonces, fíjate, es muy difícil el tema de la regulación justa de un canon de arrendamiento, ¿no? Pero, y tú planteas, bueno, una política pública pudiera ser, bueno, en caso de que haya disconformidad, no se ponen de acuerdo el arrendador y el arrendatario, bueno, entonces se va así. Ahora, vas a ese sitio, esa oficina, llámala Tsunavi, llámala como tú quieras, bueno, ¿cómo establecer ese valor que no sea, que no esté desactualizado? Entonces ahí es donde hay que hacer también unos esfuerzos importantes. Yo no sé si utilizando mecanismos de resolución alternativa como mediaciones, conciliaciones, o incluso buscar parámetros, pero que sean realmente de mercado y justos. Bueno, eso que tú dices, mira, yo propongo un canon de $300 porque mira, la cocina es así, el sitio es así, tiene aire acondicionado, tengo agua, tengo tal, el mercado, la zona y tal. Y otra cosa, yo creo que hay tipos de viviendas que pueden ser objeto de regulaciones y otros que no. Tú vas a mantener una política pública de protección al inquilino en viviendas de lujo. Se justifica eso. O sea, yo creo que ahí es donde hay que repensar todas estas políticas, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, o sea, retomando un poco lo que tú dices, bueno, mira, tener un proceso judicial como el que tenemos sin los temas antes y después, ¿no? Proceso judicial rápido, sencillo, que esté a la mano del ciudadano, donde se pueda dirimir cualquier conflicto. Uno. Después, bueno, tener la posibilidad de que en caso que se traben los acuerdos del canon, ir a un sitio donde te pongan donde te fijen una tasa o un canon justo, real, y no caer en esos errores de estos cánones donde tú vas ahorita al Tsunavi y te dicen, no, mire, el canon es en base a esta fórmula, eso le da 100 bolívares mensual. Pues entonces ahí otra vez entras a una legislación que no sirve y tienes que salirte del mundo del derecho y prácticamente regularte bajo palabra. Que esto además genera situaciones en las cosas que no hablamos cuando identificamos la realidad, es que la desesperación, así como tú mencionaste el caso de este adulto mayor, la desesperación ha llegado en algunas ocasiones a situaciones vandálicas, delitos, gente tirando aceite caliente en las escaleras, encadenándose a una en el situación. 2014 creo que hubo
25 protestas donde los propietarios durmieron en los pasillos, se encadenaron a las puertas del inmueble para que se lo devolvieran. Recuerdo 2 señores de la tercera edad que durmieron en un carro afuera de una quinta, sí. 2 señores alemanes, los recuerdo, afuera de una quinta que no se la devolvían y después de un mes el inquilino se fue. Esos son ciudadanos desesperados ante la falta de respuesta del Estado y de las leyes. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Ratifico en estos momentos la gran oportunidad. Esos miles de apartamentos están desocupados, que nuestros muchachos no se nos vayan al país de al lado, porque ¿qué es lo que aspira a un muchacho que tenga 20, 30 años, un profesional joven o alguien recién casado? Oye, cruzan la frontera y lo primero que tiene es un alquiler. Correcto. Un inmueble alquilado, un apartamento, mira, pasa en Colombia, pero cualquier país donde se van, sí. O Estados Así Unidos sea, o entre España. 2 o 3 personas lo pagan. Esa es la misma oportunidad que tenemos que darle aquí. Oye, que el propietario se beneficie, que el propietario pueda pagar su canon de arrendamiento y que ese muchacho viva en Venezuela. Y sobre todo que además el propietario pueda recuperar su vivienda, claro, cuando la necesite. Claro, o sea, si él fija un contrato por 1 o 2 años, que ese sea el término. Bueno, ponle la prórroga legal si tú quieres, no tengo problema con eso, pero que haya fecha cierta de salida y sobre todo algunas causales que se respeten. Piensa tú, por ejemplo, que un familiar directo tuyo necesita la vivienda, como estaba antiguamente en la ley y tal, pero que realmente puedas lograr un desalojo, digamos, sensato, no inmediato, de un día para otro, pero con un tiempo prudencial, puedes lograr un desalojo para tú ocupar tu vivienda o volver a tu vivienda o dársela a tu hijo que la necesita. Es decir, tiene que haber, la ley tiene que buscar, un precio justo. O sea, que haya la forma de establecerse precios justos cuando se requiera la regulación. Y 2, que se respete lo que la gente firma. Es decir, si la gente firmó un plazo de tiempo, si usted firmó un plazo, un arrendamiento por 1 año, usted tiene que respetar eso. Claro. Así le pongas la prórroga. Si la prórroga es de 6 meses, bueno, 1 año y 6 meses, usted tiene que irse. Y para que se vaya, el Estado tiene que darme las acciones para yo lograr hacerlo. Así duelan. Porque yo me imagino que la gente, o los que justifican esta legislación, verán, es que mira cómo están sacando a la gente a la calle, los colchones tirados ahí. Bueno, pero un momentico, después de que terminó el contrato, después de que se le dio una prórroga, después de que no está pagando, ¿y es que acaso el dueño del inmueble no es ciudadano también? ¿No tiene derechos también ese ciudadano? Sí, mira, oye este caso. Una señora tiene un apartamento alquilado en el municipio Sucre. La inquilina se fue a vivir hace 5 años para Italia. Paga 2 lochas, le deposita, por decirte, el equivalente a $5 mensuales en la cuenta en bolívares a la señora, y tiene el apartamento como un depósito. Claro. La señora está esperando vender ese inmueble para irse a vivir con su hijo que vive en otro país. Y no hay forma de que esta señora le devuelva su propiedad, y la tiene como un depósito, no vive nadie ahí. Sí. Eso son cosas. Eso es uno ve esos una casos. De la tercera edad, yo conozco varios casos de eso. Los he visto, ¿no? De gente que además se van para otras viviendas mejores y entonces dejan ahí a su secretaria o lo subarriendan, etcétera, etcétera. Bueno, eso es bueno que hablemos de los subarrendamientos. ¿Cuántos traspasos? Y te voy a dar cantidades que uno se entera. Un inquilino que tiene muchos años de inmueble, muchos son incapaces de devolverle la llave al propietario, sino que piden un traspaso, y te voy a hablar de las cantidades que he escuchado recientemente, traspasos equivalentes a $3,000 o a $5,000 por una llave. Entonces meten a otra persona en el apartamento y esa persona sigue pagando con el contrato de 100 bolos. De 100 bolívares y se quedan ahí. Entonces, ahí sí. Para mí eso es una invasión. Claro, ahí sí cabe perfectamente una denuncia en la Fiscalía General de la República. Claro. No, pero que te doy caso es que ni siquiera pagan. Sí. Entran ahí, se meten en el apartamento y no pagan nada. Y bueno, para mí ya eso es un ocupante ilegal que no tiene las prerrogativas ni los beneficios que le puede dar la ley de arrendamientos de vivienda. Pero eso pasa, Rafael, miles de casos.
porque ya, imagínate, esos edificios se construyeron en los años 50 y 60, quizás los inquilinos ya fallecieron. Entonces los hijos traspasan, entran terceras personas, eso es algo que hay que organizar, pero el orden empieza por una legislación justa. O sea, hay quienes pudieran proponer en la Venezuela que nos merecemos una desregularización total, es decir, que no haya ningún tipo de protección. Eso pudiera ser una alternativa. Yo, digamos, y hay quienes la podrían defender, digamos, con mucho fundamento. Quizás a lo mejor no desregularizar completamente, sino establecer unas regulaciones que sean, insisto, modernas, estén actualizadas y sean justas, porque en una relación contractual hay dos partes, no solamente un inquilino. Entonces, yo creo que parte de despolitizar este tema y de quitarle estas ideologías es entender que también el arrendador es un ciudadano con necesidades. No solamente porque tuvo la ventaja de tener un inmueble, ya hay que calificarlo como rico. No vale, es una persona que puede tener mucho más necesidades que el inquilino. Si esta ley habla del multiarrendador, claro. O sea, de manera, me parece discriminatoria, porque se le da, si alguien tiene más de 3 apartamentos alquilados, ya es un multiarrendador y no tiene los beneficios. Bueno, que al final ninguno los tiene, porque al final con ese procedimiento y todas las trabas que hemos mencionado, no puede recuperar el inmueble. Pero eso evidentemente no se corresponde con la realidad. Alguien que pueda haber tenido o heredado, porque también los herederos tienen derecho en este país, porque pagan un impuesto altísimo por heredar las propiedades, tengan también la forma de obtener. O sea, ¿qué ha pasado con los inmuebles de vieja data? O muchos de estos inmuebles, pues esta ciudad se construyó principalmente entre los años 50 y 80, que tiene un apartamento, un inmueble alquilado y la renta es baja, o quizás ya son sucesiones de segunda o tercera generación, donde los propietarios, tienen mucho menos recursos de cualquier inquilino, o un nieto quiere vivir en uno de esos edificios, en un apartamento que el abuelo adquirió o compró y no puede. Entonces, esto es algo que hay que destrabar, que hay que sincerar esta situación y pensar en el beneficio del país y de las ciudades, sobre todo. Se requiere urgente, para ir concluyendo, de una reforma legislativa, insisto, urgente, para actualizar y modernizar la política arrendaticia en Venezuela y para que el propietario se sienta confiado y seguro, y ese debe ser el norte, de poder alquilar su inmueble, para que los inquilinos puedan beneficiarse de eso con precios justos y donde sobre todo se respete el tiempo que pactan las partes. Esto no es tan complicado hacerlo, es cuestión de voluntad y es cuestión de ir probando con método de ensayo y error y se va viendo. Pero lo que no podemos aceptar es que haya una sentencia de hace 10 años que prohíba desalojo, que la tasa para revisar los cánones sea en bolívares del 2012. O sea, esas cosas hay que deslastrarlas y buscar las mejores políticas para mantener cierta protección al inquilino, pero dentro de la razonabilidad. Hay dos derechos constitucionales, que son derechos humanos ambos. El derecho a la vivienda, por supuesto, que debe estar protegido, pero también el derecho a la propiedad. Están las dos en el mismo capítulo de derechos humanos. Y estas leyes de arrendamiento tienen que equilibrar la defensa de ambos derechos. Entonces, al final, Venezuela, como la mayoría de los países desarrollados del mundo, la mitad de los ciudadanos viven en arrendamiento. Por lo menos la mitad. Y pareciera que eso va en aumento, por lo que estamos hablando, un tema generacional. Las nuevas generaciones no quieren estar de por vida atados a la misma casa, quieren moverse, inclusive la encuesta en COVID de la Universidad Católica el año pasado estableció que la movilidad interna en Venezuela fue de 2 millones de habitantes. Es decir, internamente también hay movimiento, cosas naturales. Alguien que vive en el interior quiere mudarse a Caracas, o alguien que está en Caracas quiere mudarse a Margarita. El arrendamiento es la solución, como en cualquier país. Entonces, cuando se entienda que eso debe formar parte de una política habitacional general, que eso forma parte de la dinámica de vivienda mundial, el tema del arrendamiento, ahí, Venezuela va y aprovechar lo que tenemos. Tenemos mucha vivienda disponible para muchas familias que la necesitan. Es más fácil de lo que parece arreglar esto, Roberto, es lo que yo recojo de esta conversación. La verdad que muy agradecido. Roberto, ¿dónde yo sé que tú tienes una
una actividad pública y en redes muy, muy intensa. ¿Dónde puede la gente seguirte? Bueno, mi cuenta de Instagram es @Roberto Horta Martínez, Instagram y TikTok. Ahí por lo general hacemos videos sobre el tema inmobiliario y bueno, siempre a la orden. Muchísimas gracias, Roberto, por este tiempo que además nos llena de mucha esperanza, porque nos hace ver que esto es perfectamente lograble de manera muy fácil y es otro de los aspectos que necesitamos en esa Venezuela que nos merecemos. Gracias. Gracias. Bueno, y llegamos entonces al final de esta tertulia. Por supuesto, este programa ha sido posible gracias a la generosidad y profesionalismo de mi amigo Adrián Van Workum, quien nos apoya en todo el proceso de grabación y edición, y a la gente de Nats Publicidad. Recuerden, si les gustó este programa, háganoslo saber, por favor, y no se lo reserven solo para ustedes. Ayúdanos a difundir este proyecto, y si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que debamos abordar, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram @laquenosmerecemos o a través de nuestro correo electrónico laquenosmerecemos@gmail.com.